Una vez visto todo lo anterior desde una perspectiva más general y más conceptual para entender, vemos lo que es un rendimiento de un portafolio. Esto es un poco profundizando lo que vimos en el video anterior. Acá sabemos que el rendimiento promedio del portafolio es el promedio ponderado de los rendimientos de las acciones o valores que conforman el portafolio, como vemos la formulita ahí abajito. Por ejemplo, tenemos acá un rendimiento esperado de cada acción, la A y la B, y tenemos el porcentaje cada uno con el 50%. Al multiplicar el rendimiento esperado de cada uno por su porcentaje y lo sumamos, nos da obviamente que el rendimiento esperado del portafolio es el 12,8%, es decir, es como su nombre lo indica, es el promedio ponderado de los valores que están en la cartera. Entonces, esa es la definición más que todo. Ahora hablando de riesgo, tenemos lo que es la famosa covarianza. La covarianza obviamente es una herramienta estadística. ¿Qué hace esta herramienta? Mide el grado en que dos variables se mueven juntas o si sus rendimientos se mueven juntos, como hablamos en tema de acciones o de portafolio. Obviamente la covarianza lo que me hace a mí cuando yo analizo un portafolio es eliminar el riesgo o parte del riesgo, más que todo no sistémico, sin afectar el rendimiento potencial. Y obviamente a las covarianzas, hacer, digámoslo así, relaciones que no sean perfectas positivas, hace obviamente que sea el factor determinante a la hora de medir el riesgo de un portafolio, más incluso que las varianzas mismas de los valores aislados, que es lo más interesante y lo más importante a comprender dentro del análisis de riesgos de carteras. Muy bien, entonces una vez visto lo anterior, entramos al concepto de lo que es la diversificación, que obviamente al combinar valores se baja el riesgo de un portafolio, siempre y cuando, como lo dijimos, las covarianzas no tengan una relación positiva, o mejor dicho, una correlación perfecta positiva cercana a uno, porque si no, no se estaría haciendo nada a la hora de diversificar portafolios y se estaría simplemente acrecentando el riesgo si tiene una correlación ya prácticamente positiva. Cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de riesgo sistémico y de riesgo no sistémico. Cuando hablamos de riesgo sistémico, digamos que son factores de riesgo ya inherentes, que ya son prácticamente imposibles de evitar o de predecir, que se asocian básicamente a fenómenos del mercado global, a la realidad económica y a la política mundial. Por lo tanto, no es diversificable. Mientras que el riesgo no sistémico está asociado a los valores y a las industrias en sí, entonces, por lo tanto, sí pueden ser diversificables y puede ser incluso eliminable con una adecuada diversificación, si se puede decir así. Tenemos acá la gráfica de lo que es el riesgo total, donde el riesgo sistémico vemos que se puede ir reduciendo a medida que el número de valores de un portafolio va aumentando, mientras que el riesgo sistémico siempre se va a mantener igual y siempre no se puede diversificar. Y esto nos introduce ya a un modelo dentro del análisis de valores que es el modelo CAPM. Ese modelo lo hemos visto bastante en este canal, que es el Capital Access Prices Model, que es el más utilizado en finanzas corporativas, obviamente por su facilidad de uso y por su síntesis a la hora de visualizar los riesgos de las acciones o de las corporaciones. Este modelo nos dice prácticamente qué rendimiento esperado se corresponde a un determinado título según su nivel de riesgo, que es obviamente el riesgo sistémico que no se puede diversificar. Obviamente, para ver este modelo nos introducimos entonces al tema de la recta característica, que básicamente nos dice una relación entre los rendimientos marginales del mercado y los rendimientos excedentes de una acción. Entonces se compara el del mercado con el del portafolio con el de la acción. Si esa relación se hace más estrecha, es decir, más pequeña, más alta será su correlación, es decir, más cercano será uno. Y básicamente tendrá, obviamente, una beta o una unidad de riesgo de 1 por cada unidad de riesgo del mercado. Como vemos aquí, vemos la dispersión, la gráfica, los puntos que me indican el eje Y o el eje vertical, donde es la acción, y el eje X, que es el mercado. Vemos que si se inclina por una más o menos 45 grados, la beta prácticamente es igual a 1 y obviamente no habrá
riesgo de más o riesgo de menos, será un riesgo igual al portafolio del mercado. Y hablando obviamente de la beta, sabemos que la beta es un cambio en el rendimiento excedente sobre la acción entre el cambio de rendimiento excedente sobre el portafolio. Básicamente, si la pendiente es muy alta, es decir, se inclina más hacia arriba, o sea, se vuelve más cercana, mayor a 1, obviamente mayor riesgo sistemático tendrá. Mientras que un índice de riesgo inevitable o sistemático de una acción con relación al portafolio de mercado es cuando es una pendiente más baja que, que 1, más cercana al eje X. Entonces sería menos riesgosa.